¿Sabías que menos de 1 de cada 20 caballos con lesiones medulares recupera la movilidad? La mayoría son sacrificados poco después del diagnóstico. Pero, ¿qué pasaría si, por un instante, un niño desafiara ese destino? ¿Y si, en lugar de aceptar un imposible como respuesta definitiva, decidiera reinventar lo imposible? Esta historia no comienza con un héroe fuerte, ni con un caballo ganador de carreras. Comienza con el silencio. El silencio de sitio Renacer, envuelto en la niebla, a primera hora de la mañana, cuando los caballos aún duermen y la naturaleza respira lentamente. Un lugar escondido entre las colinas de la Serra da Mantiqueira, donde cada animal carga con un pasado doloroso y una oportunidad para el futuro. Allí fue donde llegó. Trueno. Negro como una noche sin luna, imponente como una montaña viviente. Pero, roto. Rescatado de una granja abandonada, apenas podía mantenerse en pie. Sus patas traseras temblaban al menor esfuerzo. Su mirada, antes salvaje y firme, ahora parecía sumida en la tristeza. Junto a su puesto, un grupo de adultos intercambiaba miradas duras y susurraba palabras difíciles, irreversible, dolor crónico, sacrificio humanitario. Pero al otro lado de la valla, una niña de 6 años, con un vestido manchado de tierra y las clásicas botas amarillas, observaba en silencio. Julia no hablaba como los adultos. Escuchaba, con el corazón. Mientras los expertos hablaban de espinas, nervios e imposibilidades, ella vio algo que nadie más vio, una chispa. Un brillo oculto en los ojos de aquel caballo herido. Y cuando extendió su mano, pequeña, inocente, llena de manzana y coraje, Trueno no retrocedió. Extendió la mano. Ahí es donde empezó todo. Julia no entendía de diagnósticos, pero sabía lo que era la amistad. Sabía lo que era el amor que no se rinde. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que faltaba en ese lugar. Alguien que, en lugar de rendirse, eligiera creer. ¿Qué pasó después? Es una historia que ha conmovido a veterinarios, ingenieros, fisioterapeutas y familias enteras. Un viaje que transformó un simple estanque en algo nunca antes intentado. Una idea que nació del corazón de un niño y reescribió todo lo que se pensaba sobre la rehabilitación equina en Brasil. Y si piensas que todo esto parece demasiado improbable para ser verdad, espera a ver lo que esa niña hizo con papel, hilo y el poder de la esperanza. Era el año 2023. Una mañana de octubre, con el cielo aún cubierto de niebla y las hojas de otoño secas bajo los pies, el silencio del sitio Renacer fue interrumpido por un camión que se acercaba lentamente. Dentro, tumbado y acurrucado, estaba Trovão, el caballo negro que nadie creía que tendría futuro. Lo habían encontrado en una granja rural inutilizada en el interior de Minas Gerais. El equipo de rescate llegó al lugar tras una denuncia anónima. Trovão estaba delgado, herido y con las patas traseras inestables, como si ya no le obedecieran. El veterinario que lo evaluó allí dijo que probablemente había sufrido una caída o un golpe en la columna, y que el daño parecía ser irreversible. Fue una sentencia silenciosa. Pero allí, en aquella granja que ya había albergado a más de 80 animales en 3 años, nadie tomaba decisiones precipitadas. El señor Antonio, fundador de Sitio Renacer, sabía que cada animal necesitaba tiempo. A Trovão lo colocaron en un establo grande, forrado con paja fresca. Pero no comía, no relinchaba, apenas parpadeaba. Fue entonces cuando apareció Julia. A los 6 años, conocía ese lugar mejor que la mayoría de los adultos. Como hija del señor Antonio, pasaba sus días entre los árboles, el establo y el estanque. Pero ese día, algo en ella era diferente. No gritó ni corrió. Simplemente se acercó lentamente a la puerta del establo. Sin pedir permiso, extendió la mano. Los adultos, asustados, huyeron. Un caballo recién rescatado, herido y desconfiado, podía reaccionar de forma impredecible. Pero ocurrió lo contrario. Trueno bajó la cabeza, como si reconociera algo en esa chica. Ella sonrió. «¿Tienes miedo, verdad? Yo también tengo miedo, a veces». Y entonces empezó una rutina que nadie había planeado. Todas las mañanas, Julia llegaba temprano con una manzana o una zanahoria en sus manitas. Hablaba con Trovão como si fuera de la familia. Le cantaba. Inventaba historias. Por la tarde, volvía solo para sentarse en la cerca, observando, dibujando,
soñando. Según estudios de la Universidad de Sussex, 2021, los caballos son extremadamente sensibles al tono de la voz humana y reaccionan a emociones como el miedo, la calma o la alegría. Julia, sin saberlo, estaba construyendo un puente emocional entre dos mundos, el del dolor y el de la recuperación. En menos de un mes, el caballo que se negaba a que nadie se acercara a él empezó a comer de sus manos. Más tarde, aceptaría que lo cepillara. Y un día, relinchó suavemente al verla llegar. No era solo amistad. Era un nuevo comienzo. El cielo se oscureció sin previo aviso aquella tarde de domingo. Los relámpagos surcaban el horizonte como venas llameantes, mientras el viento abría con fuerza las puertas del establo. En sitio renacer, la atmósfera tensa no se debía solo a la tormenta. 3 caballos nuevos, traídos a toda prisa de una subasta de animales abandonados, estaban inquietos. Uno de ellos, aterrorizado por el trueno, rompió la cadena y salió disparado por el pasto húmedo. «¡Papá! Se va a caer al barranco», gritó Julia, señalando al animal que huía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ocurrió algo inesperado. Trueno, que hasta entonces había estado en cuidados intensivos, saltó de su establo con un esfuerzo que parecía imposible. El caballo negro corrió tras el otro, ignorando sus propias limitaciones, y alcanzó al fugitivo a pocos metros de la pendiente. Pero el terreno estaba empapado y traicionero. Lo que siguió fue una caída brutal. Trueno se desplomó ladera abajo, rodando entre rocas y lodo, hasta que se detuvo junto a las rocas al pie del barranco. Tardaron casi 4 horas en rescatarlo. El equipo improvisó cuerdas, puntales e incluso usó el tractor de la granja. Julia no se movió del sitio. Cuando por fin lo sacaron, no podía mover las patas traseras. Al día siguiente, las pruebas confirmaron lo peor: la lesión en la columna lumbar de Trovao era grave. El doctor Ricardo, con años de experiencia en animales grandes, explicó el diagnóstico con pesar. En casos como este, según estudios de la Asociación Americana de Profesionales Equinos, menos del 3% de los caballos vuelven a caminar, y la mayoría ni siquiera sobrevive mucho tiempo sin complicaciones graves, como necrosis muscular o insuficiencia orgánica. La decisión más humana quizás sea detener el sufrimiento, dijo, sin atreverse a terminar la frase delante de la niña. Pero Julia no necesitó oír el final de la frase. Le temblaban las manos, pero tenía la mirada firme. Salvó a otro caballo. No pensó en él. ¿Y ahora vas a renunciar a él? Los adultos se miraron unos a otros, sin responder. Aquí nace el segundo gran pilar de esta historia, la confrontación entre los límites de la ciencia y la fuerza de la esperanza. Julia corrió al granero, se sentó junto a Trovao, quien aún respiraba con dificultad, e hizo una promesa silenciosa. No te dejaré así. Volverás a caminar, aunque encontremos la manera. Y esa frase, que parecía solo un deseo infantil, fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que nadie pudiera imaginar. Esa misma noche, mientras el sonido de la lluvia aún caía sobre el techo del establo, Julia permaneció junto a Trueno. Su cuerpo estaba inmóvil, pero sus ojos seguían cada movimiento de la niña. En silencio, abrió uno de sus libros infantiles, uno con la portada rasgada e ilustraciones coloridas, y comenzó a leer. Era la historia de un potro que quería volar. Pero, en el fondo, se trataba de creer incluso cuando nadie más lo hace. Así nació la idea. A la mañana siguiente, Bianca, tía de Julia y fisioterapeuta especializada en lesiones motoras en humanos, llegó a la granja. La llamaron a toda prisa y le pareció extraña la petición, pero no le sorprendió encontrar a su sobrina tumbada junto a un caballo de media tonelada. «Tía, ayudas a los niños que no pueden caminar, ¿verdad? Así que también ayudas a Trovao». Bianca se arrodilló, tocó con cuidado las patas traseras del animal y notó que los músculos ya empezaban a atrofiarse. El tiempo era un enemigo. Cuantos más días pasaran, más difícil sería revertir la pérdida muscular. Pero había una posibilidad. Si pudiéramos meterlo al agua, murmuró pensativa, su peso se reduciría y podríamos trabajar el movimiento sin forzar su columna. Fue entonces cuando Julia saltó y señaló hacia el exterior del establo. «El estanque. Papá lo hizo para regar las plantas. Es grande. Puedes usarlo, ¿verdad?» Bianca sonrió. La niña había visto lo que nadie más vio.
Las siguientes horas fueron un torbellino de ideas. Bianca empezó a esbozar lo que se necesitaría: un sistema que sujetara al caballo de forma segura, sin ejercer presión sobre su lesión. Un tipo de arnés que distribuyera el peso entre el pecho, el vientre y las caderas. Un soporte móvil que funcionara como una grúa sobre el agua. Un entorno donde el animal pudiera intentar mover las patas sin riesgo de caerse. Datos de la Universidad de Viena de 2018 demostraron que la hidroterapia fue eficaz en el 70% de los casos de rehabilitación muscular en perros. Pero en caballos, nunca antes se había hecho así. Tendremos que crear algo desde cero. Esto nunca se ha probado así, dijo Bianca. Y eso fue lo que hicieron. Tiago, el mecánico agrícola, fue el encargado de diseñar la estructura. Rafael, amigo de la familia y propietario de una fábrica de equipos médicos, ofreció telas de última generación. Incluso un ingeniero civil intervino para calcular el peso que el arnés debería soportar, más de 500 kilos con un margen de seguridad. Julia dibujó todo en un cuaderno con rotuladores de colores, cuerdas, boyas, el embalse, Trovao sonriendo. Si el mundo no lo ha inventado aún, inventémoslo, dijo. Y todos, sin darse cuenta, ya estaban siguiendo su plan. 3 semanas después del accidente, el sitio de Renacer ya no lucía igual. Lo que antes era un rincón tranquilo entre árboles y senderos de tierra se había convertido en un auténtico laboratorio al aire libre. Camiones trajeron materiales, se instalaron cables alrededor de la presa y se montó un cabrestante hidráulico sobre rieles reforzados construidos por Tiago y su equipo. El arnés, fabricado con tejido técnico utilizado en sillas de ruedas acuáticas, se había probado con sacos de arena que simulaban el peso de Trovao. Ningún detalle se dejó al azar: puntos de apoyo, cierres de seguridad y sensores de alineación postural. Rafael, quien suministró el material, comentó que nunca había visto un proyecto tan fuera de lo común y, a la vez, tan lleno de significado. En aquella mañana nublada, todos estaban reunidos alrededor del estanque. Bianca, con una tablilla en la mano, coordinaba los movimientos. El doctor Ricardo monitorizaba los signos vitales. Julia apretaba la mano de su madre con fuerza, pero no apartaba la vista de Trovao, quien permanecía tumbado en una plataforma adaptada con ruedas y acolchada con paja fresca. «Está tranquilo», dijo Ricardo tras examinar el ritmo cardíaco del caballo. Sorprendentemente tranquilo. El arnés se colocó lentamente bajo el cuerpo de Thunder. Las correas encajaron a la perfección, como si estuvieran hechas a medida. El torno entró en acción. En completo silencio, el caballo comenzó a ser levantado por primera vez desde el accidente. Julia contuvo la respiración. Bianca le indicó con gestos delicados la altura ideal para la inmersión parcial. Cuando el cuerpo del animal tocó el agua, se creó un reflejo dorado en la superficie. Era como ver un barco antiguo siendo botado al mar. «Mantén la columna alineada, un poco más. Perfecta», dijo Bianca, analizando su postura. «El agua soportará la mayor parte de su peso. A ver si intenta moverse». Durante unos segundos, no pasó nada. Solo el suave sonido del estanque, el zumbido del sistema y la respiración de Thunder. Pero entonces, sus patas delanteras forcejearon. Y sus patas traseras, aún temblorosas, parecieron responder. «Lo está intentando», susurró Ricardo, con la mirada fija en los músculos. «Un pequeño impulso, pero ahí está». Julia se acercó al borde. Con la voz más firme que pudo, dijo: «¿Recuerdas cuando me enseñaste a no tener miedo? Ahora soy yo quien está aquí, a tu lado». Trueno relinchó suavemente. Y por un instante, sostuvo todo su cuerpo en el agua con un pequeño movimiento coordinado. No fue una carrera. No fue una caminata. Pero fue el primer paso de un milagro. Cada mañana, el sitio de Renacer se despertaba más temprano. Ya no era solo Julia quien pasaba por los establos. Voluntarios del pueblo vecino empezaron a visitarlos. Estudiantes de veterinaria querían aprender. Personas que nunca habían pisado un campo se conmovieron al ver, incluso desde lejos, ese caballo negro flotando en el agua. Las sesiones de hidroterapia se realizaban 3 veces por semana. El equipo ajustaba cuidadosamente cada detalle: temperatura del agua, duración del ejercicio y tiempo de descanso entre intentos. El programa se planificó meticulosamente, pero había algo que ningún protocolo podía predecir: la respuesta emocional.
En la cuarta sesión, algo cambió. Observa cómo han disminuido los temblores en sus patas traseras, observó Bianca, arrodillada al borde del estanque, con la mirada fija en el cuerpo sumergido de trueno. Los músculos están más firmes. El agua ya no es el único soporte, añadió Ricardo, observando el latido del corazón con manos que temblaban, no de miedo, sino de admiración. Julia, con sus botas ya desgastadas de tanto ir y venir, se sabía de memoria cada correa del arnés, cada punto que a Trovao le gustaba que le cepillaran, cada fruta favorita de su amigo. Pero, más que eso, sabía escuchar. Y ese día, él oyó algo diferente. Hoy te despertaste con más fuerza, ¿verdad? Te vi mover la pierna tú solo. Apuesto a que ni te diste cuenta. Mientras el equipo se preparaba para levantar el arnés, Julia se paró junto a la cabeza de Thunder, como siempre. Y de repente, sus ojos se encontraron con los de ella. Fue rápido, pero intenso. Como si dijera, aún no ha terminado. En el agua, el cuerpo reaccionó como nunca antes. Los músculos se contrajeron con mayor precisión. El temblor constante se transformó en un esfuerzo coordinado. Paulo, el ingeniero que calculó el sistema de soporte, guardó silencio durante minutos. Luego susurró. Podemos reducir el peso suspendido en un 10%. Está listo para sentir mejor su propio cuerpo. La reducción se hizo lentamente. El arnés cedió, y Trueno permaneció de pie. Durante 3 segundos. 3 segundos eternos. Se está sosteniendo solo, exclamó Rafael sin poder contener la emoción. Julia simplemente sonrió. Una sonrisa tranquila, como si ya lo supiera. Se agachó y tocó con cuidado el hocico de su amiga. Lo lograste. Te dije que podíamos hacerlo. Las piernas cedieron poco después. Pero nadie se decepcionó. Al contrario. Lo que se vio allí fue el comienzo de algo que ni la ciencia ni la fe podían explicar por completo. Un cuerpo que ya no podía sostenerse, acababa de recordar lo que era intentarlo. Y ese día nadie salió del lugar de la misma manera que llegó. Habían pasado 3 meses desde el accidente. En el calendario de la granja, cada día tenía un nombre: día del primer intento, día del primer relincho, día del trueno. Ahora estaba a punto de escribirse uno nuevo: día del primer paso. Durante este tiempo, Thunder no solo recuperó su fuerza física, sino también su confianza. Reconoció la rutina del arnés, se preparó con calma y, al posicionarse sobre el agua, mantuvo el cuerpo firme como si ya formara parte de ese entorno. Pero Bianca quería más. Sabía que en algún momento tendría que probar el movimiento fuera del agua. Fue entonces cuando Tiago y Paulo, los ingeniosos artífices de la finca, crearon una estructura sin precedentes, un sistema de rieles de hierro que recorría toda la orilla del embalse, conectados a un soporte suspendido que permitía el movimiento horizontal. De esta manera, Trovao podía caminar con ayuda, como si usara un andador invisible. La mañana del examen, el cielo estaba despejado. Una ligera brisa mecía las hojas, y Julia, de la mano de su tía, esperaba el momento más esperado desde que todo empezó. «Hoy serás sus ojos», dijo Bianca. «Necesito que camines un poco más adelante. Él te seguirá». Julia asintió con firmeza. Llevaba un chaleco amarillo fluorescente y sostenía una zanahoria recién recogida. Cuando Thunder fue elevado y posicionado sobre las aguas poco profundas de la pista suspendida, todos contuvieron la respiración. «Vamos, amigo, mira lo que tengo aquí», dijo Julia con una sonrisa dulce pero decidida. Y entonces, sucedió. Primero la pata delantera, luego una de las traseras. Un movimiento tímido pero firme. Luego otro. 5 pasos completos. Bianca observaba con lágrimas en los ojos. Ricardo, que ya había tratado a cientos de caballos, mantenía las manos sobre el panel de signos vitales, como si estuviera tocando una sinfonía. Rafael lo anotaba todo, pero se detenía a mitad de página. Nadie quería perderse ese momento. Ni por un segundo. Se está coordinando. ¿Sabe lo que hace?, murmuró el veterinario con incredulidad. Lo que antes era solo un proyecto experimental en el patio trasero de una familia se convirtió en algo más grande. Las imágenes comenzaron a circular. Profesores universitarios pidieron visitar el espacio. Familias con niños en rehabilitación enviaron cartas.
Un vídeo grabado por un visitante superó el 1.000.000 de visualizaciones en pocos días. Y sitió Renacer, que antaño era un modesto refugio entre las montañas, se convirtió en un referente. Un lugar donde la ciencia, la compasión y la terquedad infantil se unieron para dar el paso improbable. Y Trueno no solo dio pasos, abrió caminos. Ha pasado un año. En la mañana del 12 de septiembre de 2024, el campo abierto del sitio Renacer lucía diferente. Donde antes había maleza, ahora había césped cortado. En lugar de la vieja cerca, una sencilla tribuna de madera local. Y, en el centro, una pista de tierra, como si el terreno quisiera preparar el escenario para algo fuera de lo común. Familias enteras llegaron temprano. Niños con discapacidades físicas se sentaron al frente en sillas decoradas con flores. Veterinarios, ingenieros, periodistas. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico. Pero nadie imaginaba cuánto los conmovería. Julia estaba en el centro de la pista de baile, con un vestido amarillo floreado y sus inseparables botitas. Ya tenía 7 años, era adulta, pero con el mismo brillo en los ojos de quien una vez desafió la palabra fin. Las puertas del establo se abrieron. Apareció un trueno. Sin arnés, sin soporte, sin ruido de engranaje. Él caminaba solo. Su cuerpo aún tenía marcas. La cicatriz en el costado. Un ligero arrastre de la pata trasera. Pero sus pasos eran firmes, rítmicos, elegantes. Como si cada movimiento contara una historia indescriptible. Se acercó a Julia, quien le extendió la mano sonriendo. Y la tocó. ¿Listo para mostrarles a todos lo que hacen los héroes? Susurró. Con la facilidad de quien lleva toda la vida haciendo esto, Trovao descendió lentamente. Julia montó. Sin silla, sin riendas. Solo ella, él y el campo. Cuando empezaron a trotar por la pista, nadie pudo contener las lágrimas. Fernanda lloró con las manos en la cara. Tiago contuvo sus emociones lo mejor que pudo. Bianca apenas podía sostener la cámara. Giraban bajo el sol de la mañana como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando se detuvieron, Julia lo abrazó con fuerza. Y, mirando a los demás caballos de la granja, que ahora también recibían sesiones en el estanque, guiados por protocolos inspirados en Trovao, susurró algo que solo él oyó. Lo logramos. Y ahora, vamos a ayudar a más personas a lograrlo también. Rafael, con los ojos llorosos, comentó junto a Bianca. Lo que creamos fue mucho más que solo equipamiento. No lo creamos, interrumpió Bianca, mirando a su sobrina. Fue ella. Fue su amor lo que hizo que todo esto sucediera. Y en medio del campo, delante de todos, Julia y Trovao se detuvieron. La muchacha se inclinó, presionó su rostro contra el cuello de su amiga y dijo, con voz firme pero dulce. ¿Recuerdas? Te lo dije. Los héroes nunca se rinden. Y en ese momento, nadie en el mundo lo dudó.